Aníbal Alberto Guevara está preso, vamos a decir la palabra, desde el año 2006 en Marcos Paz. En este momento está llevando adelante una huelga de hambre. Y según Aníbal, el hijo de Aníbal Alberto, es inocente. Aníbal, gracias por haber venido. Y tu historia, cuando la conocimos, nos pareció que había que conocerla, ¿no? Realmente, porque hay muchas historias detrás de una misma historia. Sin duda hay muchas historias, hay tantas historias como gente que la vive dentro de todas las historias. La mía es equivalente a la de un montón de hijos y nietos de imputados en causas de lesa humanidad, que estamos nucleados en la Asociación Civil Puentes para la Legalidad. Bueno, mi padre no había recibido en toda su vida denuncias de ningún tipo respecto de violaciones a los derechos humanos. Él había sido un oficial del ejército hasta el año 98, si no me equivoco, que se retira como teniente coronel. Y en 1976 tenía 23 para 24 años de edad y era un teniente, que es el segundo grado desde abajo hacia arriba. Se egresan del Colegio Militar de la Nación como subtenientes. El primer ascenso que tienen es a teniente. Y mi padre en el marzo del 76 hacía 3 meses que era un teniente. Con esto quiero decir que tenía un nivel de responsabilidad bajo. Se consideran dentro de las fuerzas oficiales subalternos. Solo de tenerse en la edad, 24 años, ¿no? Exactamente. Y en el grado, porque digamos en instituciones como las militares o las fuerzas, la jerarquía tiene mucho que ver con su capacidad de decisión y su incidencia en los hechos. Más allá de esto, él nunca había recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos, ni en los 70 ni en los 80, y así habíamos transcurrido nuestra vida hasta el año 2006, en el cual con la reapertura de los juicios aparece alguien que lo denuncia y lo inculpan de las 4 desapariciones que se dieron en San Rafael, en Mendoza, durante el periodo en el cual él estaba destinado a 100 kilómetros de San Rafael, pero lo comisionaban a San Rafael, a la ciudad. Sin que lo vincularan estrictamente en ningún testimonio en ese momento a ninguna de las 4 desapariciones. La única vinculación que empezó a aparecer fue en el 2006, la esposa de uno de estos desaparecidos, la señora Aide Tripiana, que empezó a decir que ella no recordaba muchas cosas, pero que se acordaba que mi padre había detenido a su marido. Esto entra en contradicción con lo documental, porque en los habeas corpus de los 70 y en las declaraciones de los 80, en el marco del juicio de las juntas, esta persona, incluso en el informe de la CONADEP, aparece desaparecido la madrugada del 23 de marzo del 76. Y mi padre llega a San Rafael a la tarde del 23 de marzo. Entonces, a partir del 2006, y para que se relacione con mi padre, empiezan a decir que en realidad desaparece la madrugada del 24. A mi padre lo detienen en junio del 2006 y pasa 2 años y medio encarcelado en un cuartel, primero. Después pasa 1 año y medio con libertad restringida y finalmente en el 2010 llega a juicio para julio del 2010. Después de 4 años de instrucción llega a juicio por privación ilegítima de la libertad. Solamente es lo que había puesto el juez que evalúa todas las pruebas y todos los testimonios, pero el fiscal en la tercera audiencia cambia la carátula y pide el cambio de carátula al tribunal y dice que como esto era un plan sistemático había que además inculparlo a él y a todos los imputados por aplicación de torturas, homicidio, desaparición y todo lo que se puede considerar de lo que pasó durante la dictadura, sin importar que no haya habido ningún testimonio ni prueba nuevo. Esto implicó que todos los imputados pasen a cárcel común, primero en la cárcel de Casadas en San Rafael, incluyendo a un comisario de apellido Músere, que tenía un arresto domiciliario, otorgado por la Cámara Federal de Mendoza en base a un informe médico que decía que mantenerse su situación de encierro debía considerarse su enfermedad como una enfermedad terminal, una enfermedad coronaria que tenía. Esto es desoído obviamente por el tribunal y por el fiscal que pide la detención, y además es avalado por el director del Hospital Shestakov de San Rafael, que da los autos médicos para todos
pero es un testigo del juicio, que en caso de Mussere habla muy mal. Y finalmente a los 15 días de ser detenido, esta persona muere de un ataque cardíaco en la celda del penal de la cárcel de Causados de San Rafael, que es una celda muy precaria, con mi padre tratándole de hacer reanimación porque ni siquiera había una respuesta médica adecuada, porque la respuesta médica de los servicios penitenciarios es deficitaria para un promedio de edad de 30 años, imagínate lo que significa para un promedio de edad de 74, que Seguro. es el de la población de lesa humanidad. Seguro. Yo soy un poco autorreferencial con la historia porque es de lo que más puedo hablar porque es mi caso personal, pero esto se repite muchas veces. De hecho, hay ya casi 370 muertos, muchos, como este caso de Mussere, por responsabilidad o abandono personal de los jueces. ¿Sí? En este caso era el Tribunal Federal 2, el TOF 2 de Mendoza, compuesto por Burat, Nasif y Cortés, que estamos denunciados en el Consejo de la Magistratura por nuestra organización por justamente el abandono de personas. Bueno, finalmente a mi padre en el juicio confirmaron lo que él me había contado durante toda la vida. Él decía que recordaba haber hecho un par de detenciones y hay dos personas que atestiguan en el juicio que dicen que mi padre los detuvo de día, de uniforme, labrando actas con testigos y tratándonos con amabilidad. Y el presidente del tribunal les preguntó 3 veces, ¿estás seguro? Y esta gente dijo que sí, que estaban ahí para decir la verdad. De hecho, uno de ellos, a partir de una entrevista en los medios, se comunicó conmigo y se puso a disposición, Lucio Olmedo, porque sabía que mi padre no tenía que estar en esa situación. Muchos lo dijeron incluso en el juicio y fueron desoídos por el tribunal. Sin más testimonios que estos que digo, el de esta mujer Aide Trepiana y estos que decían que la participación de mi padre había sido en estas condiciones, es condenado después de 5 meses de juicio a cadena perpetua. Esto es más pena que a muchos de sus generales en el juicio a las juntas y mucho más pena que los 8 años que le dieron en el juicio a las juntas al brigadier Agosti, que tiene el 33,33% de la responsabilidad de la Junta Militar y de haber dado el golpe y derrocado el gobierno constitucional. Y a mi padre le dan perpetuo. Antes de eso, entre las réplicas de los abogados y los alegatos, el presidente del tribunal, el doctor Roberto Burat, nos dice a mis hermanos y a mí en un cuarto intermedio, quédense tranquilos, hay otras instancias, esto es político, quizás la salida sea política, echando por tierra cualquier esperanza que tuviéramos. Seguro. Y lavándose las manos. ¿Sí? Obviamente que las instancias siguieron pasando y la situación no cambió. Tenemos 1.100 personas que están privadas de la libertad, de los cuales más de la mitad están en cárceles comunes, y de esas personas que están privadas de la libertad, el 60% tiene prisiones preventivas excedidas del plazo máximo de la ley. La ley habilita a la prisión preventiva a un plazo de 2 años, con opción a un tercer año si prueban en cada caso particular que podés interferir, que hay riesgo procesal, que puedes interferir con la investigación o podés fugarte. De más de 2 años hay 720 personas detenidas con esto, todos adultos mayores que están protegidos por los tratados internacionales, pero acá los desoímos. Y de esos 720, 600 tienen más de 3 años, que sería el plazo máximo legal. Así que acá estamos hablando de condenas de hecho. Muchas de estos ni siquiera tienen elevación a juicio. Hay un caso, yo no recuerdo los nombres en este momento, pero que hablaba ayer con mi padre, de 4 personas que eran cadetes, estaban estudiando para ser suboficial de la Armada y que llevan 4 años presos en prisión preventiva sin que ni siquiera la causa esté elevada a juicio. O sea que... Y te iba a hacer esto, Aníbal, esta pregunta en 1 minuto y medio que nos queda, porque queríamos conocer tu historia, por eso solamente queríamos que vos hables y que lo expongas. ¿Cuál es el futuro próximo de esto? ¿O qué posibilidades hay? Mira, de cambio, ¿no? Nosotros trabajamos porque se tome conciencia de esta situación. Es una situación general, no son errores particulares de la justicia, sino ha sido una forma como la justicia trató discriminativamente a este grupo en las causas de lesa humanidad. O sea, se elaboró un derecho paralelo
para juzgar estos casos. Yo no digo que no haya quienes merezcan la persecución penal, pero vos no podés considerar no podés aceptar que las cosas se hagan sin Estado de Derecho, sin debido proceso, porque si no pones a todos en el lugar de víctimas. Seguro. Y además evitás la aparición de la verdad. Porque a nadie le importa la verdad de los imputados. Y cualquier verdad que puedan otorgarlos los pone inmediatamente en el lugar de condenados. Entonces, en estos 10 años de juicio no ha habido verdad que no supiéramos después del informe de la CONADEP o el juicio de la Junta. Sabemos lo mismo o menos, e incluso a los familiares de las víctimas por las cuales enjuiciaron a mi padre le entregaron un culpable que no es. O sea que les han mentido de vuelta, les mintieron cuando desaparecieron a sus familiares y les vuelve a mentir el Estado argentino cuando les entrega culpables que no son. Y esto estos son delitos que los jueces han cometido y que obviamente van a tratar de que no sean juzgados. Pero nosotros trabajamos y creemos que la salida es la revisión de estos procesos para probar que estas cuestiones que nosotros estamos diciendo, que son violaciones a las garantías constitucionales y sobre todo violaciones a los derechos humanos y los tratados internacionales, sean revisados por los organismos competentes nacionales como el Consejo de la Magistratura o por los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aníbal Guevara, te quiero agradecer nuevamente por este rato y conocer tu historia, que me parece que si conocemos una parte tenemos que conocer toda la historia, ¿no? Y no verla de aparte ni partida, porque no nos corresponde. Muchas gracias por Los problemas y las situaciones se superan de esta manera, asumiendo todo lo que tenés sobre la mesa, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Pausa.